Vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15. Estamos estudiando y ya vamos acercándonos a la conclusión de esta carta, 1 Corintios 15. La hemos estado estudiando despacio, poco a poco, según el informe que nos dieron los chicos de multimedia. Creo que hay como 27, 28 mensajes de 1 Corintios. Ahí están, para que usted los pueda ver. Realmente, hermanos, a mí Dios me dio una cara para radio, no para televisión, mi cara es para radio. Así es que usted ponga el mensaje y escúchelo, no me mire. Ahí están, 26 o 27 mensajes de 1 Corintios. La semana anterior iniciamos el estudio de 1 Corintios 15, donde el apóstol Pablo aborda el problema, queridos hermanos, de la resurrección. La resurrección no era el problema era lo que estos hermanos estaban predicando y creyendo. Y Pablo aborda en la situación en el verso 12. Mire conmigo, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso es lo que Pablo va a discutir en todo el capítulo 15. ¿Por qué ahí se estaba predicando el Evangelio? Y el Evangelio predica que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Él apareció. Y dice la Biblia que apareció con pruebas convincentes de que realmente Él se levantó de la tumba, que estuvo 40 días con sus discípulos, con mucha gente que lo tocaron, que comieron al par de Él, que platicaron con Él, que disfrutaron ese tiempo, y que la resurrección de Cristo convirtió a esos hombres, de hombres temerosos a hombres valientes, de hombres que estaban escondidos a hombres que estaban predicando a las autoridades que crucificaron a Cristo. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 4 y todos los demás capítulos del libro de Hechos. Estos hermanos creyeron el evangelio que se les predicaba, el evangelio que enseña la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo decían que no había resurrección de muertos. Y Pablo dice, eso no puede ser. Ustedes no pueden creer eso. Y por eso escribe todos estos versículos, 58 versículos, capítulo 15 de 1 Corintios. ¿Cuál es el argumento, hermanos, que dijimos la semana anterior? El Evangelio de Jesucristo es el aval que garantiza nuestra futura resurrección. Ese es el tema de todos estos, de todo este capítulo 15. El Evangelio de Jesucristo. Acuérdense que el Evangelio es Cristo, que Él murió, fue sepultado, resucitó, apareció, ascendió al cielo y fue glorificado, fue exaltado. El Evangelio de Cristo es el aval que garantiza nuestra futura resurrección. El domingo anterior estudiamos acerca del Evangelio. El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. Capítulo 15, el apóstol Pablo dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, lo primero que yo prediqué al llegar a Corinto, ¿qué fue? Fue el Evangelio. Fue el Evangelio.
El Evangelio es el mensaje más urgente que el hombre necesita escuchar. No hay un mensaje tan importante, tan urgente como el Evangelio. No existe en el mundo. Es el mejor mensaje, el único mensaje que la iglesia tiene para el mundo. Es el Evangelio. Y ahí está. Pablo dice, para mí eso fue prioridad, prioridad. La pregunta para todos nosotros es, ¿qué tan prioritario es el Evangelio en tu vida para predicarlo a tus amigos? A veces tenemos amigos, hablamos de deporte, hablamos de política, hablamos de esto, hablamos del otro, pero ¿qué tan urgente es presentarles el Evangelio? ¿Quién está realmente aquí en esta mañana preocupado para presentarle el Evangelio a sus amigos, a su familia, a sus vecinos? El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. Sin Evangelio no hay salvación, no hay perdón y no hay vida eterna. Mucha gente hoy tiene religión, tiene bautismo, tiene buenas obras, pero no tiene perdón, salvación y vida eterna. Solo en el Evangelio se encuentra eso. En segundo lugar, y es lo que vamos a estudiar hoy, el Evangelio nos da los razonamientos doctrinales y lógicos de la resurrección. El Evangelio nos da los razonamientos doctrinales, bíblicos y lógicos de la resurrección. Y eso está del versículo 12 al versículo 19. Mire conmigo lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ahí Pablo comienza a decirle, piensen con lógica, piensen. 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora Pablo aquí dice, hay elementos que ustedes y yo tenemos que manejar, bíblicos y lógicos, sobre la resurrección. Aquí, hermanos queridos, el apóstol Pablo declara que es un terrible error que había en la iglesia de Corinto y una tremenda contradicción doctrinal. Predicar que no hay resurrección de muertos tiene consecuencias gravísimas en la doctrina, en los creyentes y en la iglesia. Porque si nosotros no vamos a resucitar, ¿qué sentido tiene la vida entonces? ¿Qué sentido tiene el cristianismo? Entonces somos igual que cualquier falsa religión de este mundo. No tenemos esperanza. Entonces no hay nada en el más allá. ¿De qué sirve entonces servir al Señor? ¿De qué sirve estar aquí en la iglesia de Cristo si al final nos va a pasar igual que los paganos? Pablo dice, es gravísimo
pensar que no va a haber resurrección de muertos. El apóstol Pablo tuvo mucho cuidado con esta doctrina. Miren conmigo, por favor, 2 Timoteo, capítulo 2. Mire conmigo lo que dice, 2 Timoteo, capítulo 2. Dice en el versículo 15, 2 Timoteo 2:15. Mire conmigo la palabra, 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia. Hermano, la palabra diligencia quiere decir esmero. Quiere decir disposición, trabajo, empeño, esfuerzo. Presentarte a Dios, ¿qué le dice? Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcome o carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué dice que hacen? Trastornan la fe de algunos. Pablo dice, Señor, y miren, esta carta es vital porque es el testimonio o el testamento del apóstol Pablo. Es la última carta que el apóstol Pablo escribe. Y aquí Pablo deja plasmado su preocupación por la sana doctrina. Si ustedes miran cómo comienza el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 15, dice, preséntate a Dios aprobado, como un obrero, un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Ahora, ¿cómo es que nosotros no nos vamos a avergonzar? Mira el versículo 15, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, la palabra usa, que Pablo menciona ahí, quiere decir que corta recto, que no se desvía en la exposición de la palabra de Dios. Quiere decir alguien que se preocupa por exponer la Biblia tal como está escrita, sin quitarle y sin ponerle. Y ahora el apóstol Pablo en el verso número 16, mire cómo dice, evita. Primero, hay una preocupación en todos y especialmente en nosotros los pastores, predicadores, por exponer la palabra de Dios de manera correcta. Pero también hay una preocupación por evitar algunas cosas. ¿Qué cosas hay que evitar? Palabrerías, estar hablando tonteras, estar hablando de cosas que nos van a perjudicar, que nos van a poner a dudar. Mire, yo he conocido gente, incluso que fueron miembros de esta iglesia, que ahora son judaizantes, que ahí andan diciendo que son judíos y que no sé, un montón de tonteras, porque se pusieron a escuchar lo que estos farsantes andan diciendo, de los cuales el apóstol Pablo los atacó en el libro de Gálatas, los atacó frontalmente. Los apóstoles los pusieron en cintura en el libro de Hechos capítulo 15. Pero hay gente que y empiezan a escuchar, y gente que no se fundamenta en su sana doctrina. Y mire cómo dice el verso número 16. Esa palabrería, estar escuchando esas cosas, ¿qué dice? Conducirán más y más ¿a dónde? A la impiedad. No solamente a una falsa doctrina, sino a una vida que no tiene que ver con la vida cristiana. Esa es la impiedad. Es la vida de los impíos. Y mira cómo Pablo trata de duro aquí esta situación. Versículo número 17. Dice que esa palabra, esa palabrería, estar hablando necedades con esta gente, mire cómo dice, carcomerá
como gangrena. Es peligroso. ¿Qué ocurre cuando una persona se hace una herida y le agarra gangrena? Hay que cortar el miembro, porque eso va a contaminar todo. Eso mata el cuerpo. Es un veneno que contamina. Y por eso Pablo dice, hay que tener cuidado con esto. Ahora, fíjense bien, hermanos. El apóstol no está hablando aquí, por ejemplo, de una doctrina que niega la deidad de Cristo. No está hablando de una doctrina aquí que está negando la deidad del Espíritu Santo. No está hablando de una doctrina que está hablando de salvación por obras. No, mire cómo dice aquí, versículo 17, dos personas menciona que son una fuente de contaminación, Himeneo y Fileto. Ahora, ¿qué pasó con estos dos personajes? Mire lo que dice el versículo 18. Se desviaron de la verdad. Probablemente ellos estaban formando parte de la iglesia ahí en Éfeso. Probablemente estas personas estaban siendo miembros de la iglesia, pero empezaron y se fueron a la mentira, al engaño. ¿Y qué empezaron a enseñar? Versículo número 18, que la resurrección ya se efectuó. ¿Y qué ocurre? ¿Qué trajo eso? Trastornan la fe de algunos. ¿Sabe usted que esa palabra es bien interesante? Porque es la misma palabra que usa Mateo cuando dice que Cristo entró al templo y sacó a todos de ahí. Trastornó todo eso, o sea, lo puso patas arriba. Eso fue lo que pasó. Por eso es que en la iglesia debemos de tener cuidado con la doctrina. Usted y yo debemos de aprender y conocer la doctrina bíblica. Dice que hay que tener, Pablo se preocupó mucho de esto. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 15. Si usted mira conmigo ahí, hermanos, es importante que Pablo menciona todo el capítulo 15 para aclarar bien lo de la resurrección. Allá dice, allá dos que están ahí dañando, contaminando como una gangrena el cuerpo de Cristo. Incluso menciona otros dos ahí que ya los entregó a Satanás. O sea, Pablo fue una persona celosa porque se cuidara la buena doctrina. Pablo dice, ¿cómo es que ahí ustedes están predicando el evangelio y al mismo tiempo están predicando que no hay resurrección de muertos? Eso es ilógico, eso no es bíblico, eso no es de la sana doctrina. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la resurrección, yo creo que hay dos cosas que usted y yo tenemos que entender. Número uno, la resurrección es la esperanza que siempre ha tenido el pueblo de Dios. La doctrina de la resurrección no es nueva en el Nuevo Testamento. La doctrina de la resurrección, queridos hermanos, fue la esperanza que siempre tuvo el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. El primer libro que fue escrito probablemente en la Biblia fue el libro de Job. Mire conmigo Job. Probablemente Job fue contemporáneo de Abraham o quizá antes de Abraham. Y mire usted lo que dice en el capítulo 19, por favor. Job, capítulo 19. Dice la palabra del Señor así. ¿Se acuerdan ustedes que Job estaba en una situación muy crítica? Realmente Job creía que iba a morir. Y cualquiera que lo vio en ese tiempo, en esa situación, pensó que Job moría. Y Job dice estas palabras. Job, capítulo 19. Mire conmigo el verso 25. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Mire que ya Job mira a Dios como ¿qué? ¿Como qué? Un Redentor. ¿Y quién fue el que hizo la redención? Cristo. Pero ya Job miró a Dios como su único Salvador, como su única esperanza de perdón, como su Redentor. Versículo 25, Job 19, 25. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y mira el verso 26.
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job dice, yo tengo una esperanza de ver a Dios. Cuando mi cuerpo y esta mi carne se deshagan, yo voy a ver a Dios y lo voy a ver con estos ojos, dice. Job dice, yo me voy a levantar del polvo, yo voy a resucitar. Esa fue la esperanza siempre que tuvo el pueblo del Señor. Los salmistas tuvieron esa esperanza. En el Salmo 16, ¿qué dice David? No dejarás. Lógicamente está hablando del Mesías, pero eso lo sabemos ahora cuando Pedro lo menciona en Hechos 2. Pero cuando David lo dijo, estaba hablando de su experiencia, de su profundo problema. ¿Y qué dice David en el Salmo 16? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice, me voy a levantar. Los profetas profetizaron de eso. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, les dije yo, hay dos cosas que debemos entender. Primero, la resurrección no es una promesa nueva para el pueblo de Dios. Ha sido la esperanza que el pueblo de Dios siempre ha tenido. Segundo, debemos entender, y es importante conocer, que todos los muertos van a resucitar. ¿Ok? No solo los creyentes. Yo quiero que mire conmigo algunos versículos de la palabra del Señor. Mire conmigo Daniel, ya que está ahí en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Mire conmigo Daniel 12. Hemos empezado esta mañana con el grupo de hermanos a estudiar el libro de Daniel. Así es que si usted se anima para el próximo domingo, a las 9 en punto lo esperamos. Y si no, el martes a las 7 de la noche. Estamos estudiando el libro del profeta Daniel. Mire conmigo Daniel 12, versículo 1 y 2 dice, en aquel tiempo, está hablando del tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y mira el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. O sea, van a resucitar. Pero ¿qué dice aquí? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Resurrección va a haber para todos. Solo que unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Vaya conmigo a Juan. Y aparté este pasaje de Juan porque podía haber usado Hechos, porque vale la pena aclarar algo muy importante acá. Mire conmigo Juan capítulo 5, por favor. El Evangelio de Juan capítulo 5. Mire cómo dice. Juan capítulo 5. Y este es un pasaje que es el Señor Jesucristo el que está hablando de él. Versículo número 28 dice, Juan 5, 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora, mis queridos hermanos, el Señor aquí aclara que todo mundo va a resucitar. Solo que mire, dice, los que hicieron lo bueno. Ahora, por eso escogí este pasaje y no los de Hechos y otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque quiero aclarar eso. Ahí hacer lo bueno no es hacer buenas obras. Ahí hacer lo bueno no es portarse bien. Ahí hacer lo bueno, hermanos, no es tener una buena conducta y un buen comportamiento. Hacer lo bueno ahí es recibir a Cristo. Juan 5, 24. El contexto
está ahí explicando lo que significa hacer lo bueno. Mira el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? No es por portarse bien, no es por hacer buenas obras. Ahí, hacer lo bueno es recibir a Cristo como Salvador, es creer en Cristo, es entregarle nuestro corazón a Cristo. Y ese es el contexto de toda la carta de Juan, de todo el Evangelio de Juan. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Cristo es lo único que da salvación. Ahora, ¿qué es hacer lo malo? Ahí en Juan capítulo 5, versículo 29, cuando dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es hacer lo malo? Es no creer en Cristo. Hacer lo malo es rechazar a Cristo. Eso es hacer lo malo. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 6, el Señor habla de creer en Cristo. Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, todo el Evangelio de Juan nos habla de creer en Cristo para poder tener vida eterna. Capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? Es Cristo. Solo Él puede dar perdón. Entonces, queridos hermanos, cuando se habla de la resurrección, les dije, hay dos cosas que usted y yo tenemos que saber. La resurrección no es una doctrina nueva en la Biblia, no es para la iglesia, fue la esperanza del pueblo de Dios todo el tiempo. Y segundo, cuando se habla de la resurrección, se habla de que todo mundo va a resucitar, todos los muertos, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, solo que unos van a resucitar para vida eterna. ¿Quiénes? Los que hicieron lo bueno, los que creyeron en Cristo, los que le recibieron como su Salvador, y los que hicieron lo malo, que lo rechazaron a Él, a resurrección de condenación eterna. Yo quiero decir algo que es una opinión muy mía, ¿ok? Es mía. Y si usted no la cree, no se preocupe, no vamos a pelear por eso. Lo que yo creo, a la luz de la Escritura, es que los que murieron con una fe en Dios, en Cristo, van a levantarse con cuerpos glorificados, con cuerpos santificados, con cuerpos completamente libres en Cristo Jesús. Pero los impíos, a propósito de esto vamos a hablar el próximo domingo, ¿cuándo van a resucitar los muertos? ¿Cuál es el orden de la resurrección? Y es interesante algo. En el libro de Apocalipsis dice que todos los impíos, todos, desde Caín hasta el último, va a resucitar juntos. Ellos resucitan un solo, todos. Pero para mí, ellos se van a levantar con un cuerpo tal como los sepultaron, no con cuerpos glorificados. Los que van a tener cuerpos como los de Cristo, ¿quiénes vamos a ser? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Por eso la Biblia dice, y los otros muertos no volvieron a la vida. Ellos solamente van a resucitar, pero tal como los enterraron, tal como fueron sepultados, sus cuerpos no serán glorificados como los cuerpos de nosotros. Y así, vivos, van a pasar al lago de fuego. Eso es lo que la Biblia nos enseña. 1 Corintios 15, quiero entrar a este capítulo, hermanos. Vaya conmigo, por favor. 1 Corintios capítulo 15, del 12 al 19. Quiero decir algunas cositas importantes que Pablo menciona acá. En primer lugar, dije, este capítulo lo dividimos en varias secciones.
La primera cosa que nosotros dijimos de este capítulo, el Evangelio es la clave para asegurar nuestro cupo en el cielo. El Evangelio es la clave para asegurar nuestro futuro en el cielo. Sin el Evangelio no hay perdón, no hay salvación y no hay vida eterna. En segundo lugar, el Evangelio nos da razonamientos doctrinales y lógicos sobre la resurrección. Yo quiero que miremos primero la contradicción que Pablo menciona, versículos 12 y 13, 1 Corintios 15, 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El apóstol Pablo dice, es incongruente, ilógico predicar el Evangelio, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y al mismo tiempo decir que los muertos no van a resucitar. Es incongruente, no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica, hermanos? Porque si realmente Cristo murió y los muertos no van a resucitar, ¿cómo fue que resucitó si Él estaba muerto? Eso es lo que Pablo está diciendo. No tiene lógica. Si ustedes predican que no habrá resurrección futura de los muertos, entonces no están enseñando que Cristo resucitó, porque Cristo estaba muerto. ¿Y cómo es que no va a haber resurrección de muertos si Él estaba muerto? ¿Qué dice Pablo? No tiene lógica. No tiene lógica. Es ilógico enseñar que Cristo resucitó. Si Cristo fue uno de los muertos, entonces la predicación es incongruente, se contradice a sí misma. Piensen, dice Pablo, por un momento, si ustedes predican que no hay resurrección de muertos, pero también predican que Cristo resucitó, ¿cómo es eso? Si no resucitan los muertos, Cristo tampoco resucitó, porque Él estaba muerto. ¿Es ilógico? La otra cosa que Pablo enseña aquí es que la predicación no tiene valor alguno si no hay resurrección y si Cristo no resucitó. Nuestra predicación es vacía. Mira el versículo 14, dice 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Lo que está diciendo aquí es que la predicación apostólica y la nuestra, y la fe de ellos y la fe nuestra, es vacía, no tiene ningún contenido, fundamento para vivir la vida cristiana. Si Cristo no resucitó. Esta frase, mis hermanos, está en relación con lo que Pablo dijo en el 15:1. Les he predicado el Evangelio. Mire lo que dice el verso 1, 15:1. Les declaro el Evangelio que les he predicado, el Evangelio que recibisteis, el Evangelio que perseveran. ¿Qué dice Pablo? Este es el Evangelio que yo les prediqué. El Evangelio que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó. Y ese Evangelio es el que le da contenido a la predicación. Hermanos amados, sin la resurrección de Cristo, no tenemos nada que predicarle al mundo. No tienes nada en qué creer. ¿Qué es lo que le da solidez a nuestro corazón, a nuestra fe, a nuestra predicación? Que tenemos un Cristo que vive, un Cristo que es soberano, que es rey, que está sentado en su trono de gloria, que resucitó de los muertos. Hay una tercera cosa que Pablo explica acá. Los apóstoles entonces serían falsos testigos de Dios porque están predicando que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué dice Pablo? Los apóstoles son unos farsantes. Mira el versículo 15 y 16. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó.
Y Pablo dice, ¿cómo es esto que los apóstoles andan predicando la resurrección si realmente los muertos no resucitan? Entonces, la predicación apostólica es una farsa. Los apóstoles son hallados falsos testigos de Dios. La palabra literalmente es pseudotestigos. Y fíjate que Pablo usa una forma de expresar aquí. Dice en contra de Dios. Esa es la expresión que Pablo usa. Somos hallados pseudotestigos en contra de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué están haciendo los apóstoles? ¿Por qué dan su vida? ¿Por qué trabajan tanto? ¿Por qué se esfuerzan? ¿Por qué sufren? Si todo es una farsa. Literalmente el texto dice, porque dimos testimonio contra Dios que Él levantó a Cristo, a quien Él no levantó si los muertos no resucitan. Hermanos queridos, ¿qué fue lo que sostuvo la vida de los apóstoles? Su ministerio, su predicación, su injundia, predicando, su valor para confrontar a toda la adversidad y aún la muerte, que ellos eran testigos de algo que Dios hizo. Levantó a Cristo de los muertos. Y eso debe de darnos valor a nosotros también. Debe de darnos ánimo. Debe de darnos fortaleza espiritual. La otra cosa que el apóstol Pablo dice es que la resurrección de Cristo es la garantía del perdón de todos nuestros pecados. Mire el versículo 17, por favor. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice? Vuestra fe es vana y aún ¿qué? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué es lo que garantiza el perdón de tus pecados y de mis pecados? No solo es la muerte de Cristo. Esa es la primera parte del mensaje del Evangelio, que Cristo murió y fue sepultado, pero no se quedó en la tumba. La otra parte es, y Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo, hermanos, es la que trae la limpieza de nuestros pecados. Un Cristo muerto no perdona. Un Cristo muerto no tiene poder. Un Cristo muerto no sirve para nada. Mire conmigo Romanos capítulo 4. El apóstol Pablo escribe este documento doctrinal, Romanos, y en el capítulo 1, 2 y 3 habla del pecado del ser humano. El capítulo 4 habla del perdón de los pecados, cómo el hombre puede tener el perdón. Y mire cómo dice en el capítulo 4, voy a leer para ti el versículo número 25. Bueno, voy a leer el 24. Romanos 4, 24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en que Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, Cristo Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Eso habla de su muerte. ¿Por qué murió Cristo? Por nuestros pecados. Eso Pablo lo dice en 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué llevó Cristo en la cruz? Mis pecados y tus pecados. Fue sepultado, pero ¿qué dice al final del verso 25? Mire conmigo, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Sin la resurrección de Cristo no hay justificación, no hay perdón. Entonces, Pablo dice, ven qué importante es la resurrección, tanto de Cristo como la resurrección de los muertos. Cuando alguien muere, mis queridos hermanos, un creyente en Cristo, ¿cuál es nuestra esperanza? Sino la resurrección de los muertos, que un día lo vamos a ver allá en el cielo, que un día vamos a estar con el Señor. Esa es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz pagó por nuestros pecados
pero con su resurrección, Él hizo completa la obra del perdón en nosotros. Dice, resucitó para nuestra justificación. La justificación quiere decir declarar a una persona sin culpa, declarar a una persona inocente. ¿Y cómo somos justificados? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo es la justificación? Por la obra de resurrección de Cristo. Entonces, hermanos, mire conmigo de nuevo, 1 Corintios capítulo 15, la palabra de Dios dice que Cristo, y recalca que Cristo resucitó y que a través de Cristo es que ahora tenemos el perdón. Y si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos perdón ni esperanza de vida eterna. Pero luego Pablo sigue avanzando en su razonamiento doctrinal, teológico, lógico, y dice en el verso 18 que si Cristo no resucitó, todos los muertos como creyentes perecieron. Aunque aquí hayas tenido esperanza y lo que sea, si no hay resurrección de muertos, si no hay resurrección de Cristo, entonces no hay nada. Mira el versículo 18, dice, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. Yo estuve platicando con mi padre esos días previos a su muerte, diciéndole, papá, tranquilo, si Dios te llama, es tu tiempo de ir con el Señor, pero un día nos vamos a encontrar, vas a resucitar, yo voy a resucitar, nos vamos a ver allá en la patria celestial. Pero si no hay resurrección, si Cristo no resucitó y los muertos no van a resucitar, ¿qué dice? Ahí terminó todo. Mire lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron o los que murieron en Cristo, ¿qué dice? Perecieron. No hay esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza? Porque tenemos un Cristo vivo. Y por último, hermanos, si Cristo no resucitó, somos la gente más digna de lástima. Verso 19, mire cómo dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué dice Pablo? Los cristianos son dignos de lástima porque viven ilusionados de una esperanza que nunca se va a realizar. Si Cristo no resucitó, dice, no tenemos esperanza. Somos dignos de lástima, que venimos a cantar esos cantos hermosos cuando allá se pase lista, aunque ahora ya no se canta eso en las iglesias. Ya ni en los funerales se quieren cantar esos cantos ya. Mansión gloriosa. ¿Qué mansión ni qué nada? Dice Pablo. Si Cristo no resucitó y si los muertos no van a resucitar, somos dignos de lástima. ¿Por qué? Porque vivimos con una esperanza que nunca se va a realizar. Pero ¿cuál es, hermanos, nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Cristo resucitó. Y eso vamos a hablar el próximo domingo en el versículo número 20. Mire, ¿qué dice Pablo? Más ahora, ¿qué dice? Cristo ha resucitado. Tenemos un Cristo vivo, hermanos. Tenemos que celebrar. Tenemos una fe firme. Tenemos un mensaje que predicar. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que murió en la cruz en debilidad, que fue sepultado, pero resucitó en poder y es el único que puede traer salvación y vida eterna a todos nosotros. No hay nadie que lo pueda hacer, solo Cristo. Y eso nos da esperanza, eso nos debe dar fortaleza, eso nos debe dar ánimo. ¿De qué? De que tenemos la vida eterna, tenemos la seguridad del perdón. En conclusión, podemos decir que tenemos a ese Cristo vivo, poderoso, soberano, Rey, que resucitó, que su resurrección fue real, que sigue siendo real
que Él no solamente resucitó, sino que dice la Biblia que fue exaltado hasta lo sumo, que se sentó a la diestra del Padre, que es el Rey del universo y que regresará triunfante en gloria. Tenemos un mensaje real y verdadero, un mensaje grandioso, el mejor mensaje que usted y yo tenemos para el hombre perdido, para este mundo sin esperanza, que hay un Cristo vivo, Salvador. Hubo hombres que fueron testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos fueron valientes, dieron sus vidas por Cristo, defendieron el mensaje del Evangelio, y que nosotros también lo podamos hacer. El Señor Jesucristo, antes de ir al cielo, en el libro de Hechos 1, le preguntaron los discípulos: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo? Y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de su salvación, de su resurrección. Todo el Nuevo Testamento, todo es el testimonio de estos hombres de que Cristo resucitó, de que Cristo vive. Y por eso usted y yo tenemos esta esperanza segura, verdadera y gloriosa. Hermanos queridos, nuestra vida, tu vida y mi vida, está escondida con Cristo. Él es nuestra verdadera vida. Tú no perteneces a este mundo. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y un día se va a manifestar en gloria. Cuando pasemos por pruebas, cuando estemos en momentos duros y difíciles, cuando estemos en momentos de adversidad, recuerda que esto es temporal, que pronto pasará, que esta vida se nos termina y nos vamos a encontrar con nuestro amado Salvador. No pierdas el gozo, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas tu valentía. Otra cosa que nos enseña esta doctrina es que usted y yo, mi hermano, ya no debemos vivir para el pecado ni para el mundo. No vale la pena que nosotros estamos esperando este glorioso eterno en el cielo, en santidad con nuestro Dios y viviendo aquí en el pecado. Que esa gloria de la resurrección y de nuestra vida con el Señor en el cielo nos dé poder, fortaleza para amar al Señor y dejar el pecado, para vivir para la gloria de su nombre. Otra enseñanza que nos deja esta doctrina: despojémonos del amor por lo material, que no seamos esclavos del materialismo, del dinero, de las cosas temporales y pasajeras de este mundo. Recuerda que en la eternidad, las calles, ¿de qué serán? La Biblia dice que serán de oro, imagínate. Allá no va a haber pavimento ni cemento, calles encementadas ni pavimentadas, calles de oro. ¿Para qué va a ser? Para que caminemos ahí, imagínate. Hermano, no te aferres a lo material. No te aferres a estas cosas. Disfruta lo que Dios te da. Comparte para que el reino de Dios sea extendido y ayuda a personas necesitadas. El Cristo resucitado fue exaltado, glorificado, y vivamos para gloria de su nombre. Tenemos un Cristo que vale la pena adorar y servir. Y por último, hermano, no tenga temor de la muerte, hombre. La muerte solo es cerrar los ojos y nos vamos a los brazos de nuestro amado Salvador. Amén. ¿Qué tal si se ponen de pie? ¿Están los músicos aquí? No, ya se fueron todos, ¿verdad? Ya están abajo cantándole a los niños. Vamos a cantar. Vamos a cantar con gozo. Hay libertad. ¿Cuántos dicen si hay libertad en Cristo? Amén.
¿No les dijeron que íbamos a cantar, chicos? Muy bien, vamos a ver. Yo creo que ese canto todos lo sabemos. Habla de esa libertad que Cristo nos trajo, hermanos, que el Señor Jesucristo nos dio. Tenemos un Cristo que vive, que nos ha dado perdón, salvación y vida eterna. Vamos a ver. No se preocupe, usted cante, hermano. Hay libertad, chicos. Vamos. Cante con gozo. Cante con alegría. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Cántelo con convicción, hermano. Esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, hay libertad, libertad. Dígalo fuerte, vamos. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Hay libertad en Jesús. Vamos a ver. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. ¿Qué tal si usted le da la mano a su hermano y le dice: somos libres en Cristo y vamos a estar en el cielo? Vamos a ver.